¿Se ve bien? Sí. Sí, se ve. Excelente. Bueno, lo que les decía hoy, si ustedes se fijan, ya vamos en el tercer gráfico. Este es el gráfico de sectores para este carácter, y el 1 era el de barras para el cualitativo, y el 0 el de sectores para el cualitativo, pero tienen todos acá. Hasta que no cierra el InfoStat, todo lo que van haciendo se va cargando como en la misma pantalla, ¿sí? Los gráficos están todos acá, las tablas de frecuencia, lo mismo. Está esta que hicimos recién y está la anterior también, ¿sí? Fíjense que se va cargando y van a tener todo ahí al alcance de su mano. Bárbaro. Vamos al gráfico de barras, ¿sí? Ahí esperen que me aparece esto. Ahí está. Gráficos, entonces, de barras. Variable de graficar, los casos, y el criterio de clasificación, las hojas. Lo ponemos ahí y le damos a aceptar. Bueno, igual que hoy, acá elegimos la frecuencia absoluta, y ojo acá, porque ahora pareció tratar el eje X como categórico. Si yo dejo esto, ¿qué va a pasar? Me lo va a tomar como categorías, y al InfoStat le va a dar lo mismo, si poner primero el 0, después el 3, después el 1, porque si son categorías no tienen orden, ¿sí? Como no quiero que pase eso, sino que quiero que haya un orden, ¿sí? Que empiece en el 0, siga en el 1, luego en el 2, porque es una variable cuantitativa, le voy a poner que no trate al eje X como categórico, ¿sí? Y le vamos a dar a aceptar. Bueno, acá nos aparecen las barras, que si ustedes se fijan, ninguna está en el lugar que corresponde, así que vamos a tener que hacer un cambio en escala, ¿sí? El mínimo valor vamos a ponerle 0, y el máximo valor podemos ponerle 5 o 6, y ahí sí nos aparece cada barra sobre el numerito, ¿sí? En 0, en 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, esto que está acá lo podemos desplazar y que quede justo con el otro eje, ¿sí? Que está aquí. Ahí. Perfecto. Y lo mismo acá la escala, podemos decir que empiece en 0 y termine en 6, por ejemplo. O en 5. Y esperen que va a bajar el... Ahí. Ahí está. Lo mismo que hoy, podemos hacer diferentes líneas de corte, agregarle tics para que aparezcan acá números enteros también, y decirle una línea de corte en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5. ¿Van bien hasta ahí? Sí. Sí. Bárbaro. Bueno, lo mismo que hoy, ¿qué pondrían como rótulo en el eje Y? ¿Qué representa el 1, 2, 3, 4, 5? ¿Qué significa que el 0, en el 0, la altura sea 2? ¿A qué hace referencia el 2? ¿Cantidad de qué? A la cantidad De de hojas hojas. infectadas. ¿Todos están de acuerdo? Sí. No. La de hoja infectada. No, porque cantidad de hojas infectadas es el eje X. 0 hojas infectadas, 1 hoja, 2, 3, 4, 5. Eso es cantidad de hojas infectadas. Pero el eje Y no es cantidad de hojas infectadas. Cantidad de plantas. Cantidad de plantas, muy bien. Yo voy a decir que hay 2 plantas que no tienen ninguna hoja infectada. Que hay 4 plantas que tienen una sola hoja infectada. Cantidad de plantas. Y en el eje X, cantidad de hojas. Acá vamos a ponerle cantidad de hojas. Bueno, y el título, lo mismo que hoy. Acá necesitaríamos saber dónde se analizó, por ejemplo, cantidad de hojas infectadas en el lote 25 de la ciudad de Concepción del Uruguay, 2021.
¿sí? O sea, que figure dónde se realizó el estudio y en qué momento, fundamental. Bárbaro, bueno, acá lo mismo, cambian el color, el tamaño de la letra, todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Bien, excelente. Ustedes pueden ver, depende del libro, van a hablar de gráficos de barras o gráficos de bastones. Los bastones es casi lo mismo que la barra, la única diferencia es que es solo un segmento que se eleva desde cada número. En lugar de tener un rectángulo, es un segmento nada más. ¿Sí? En el 0, un segmento que sube hasta el 2, en el 1, un segmento que va hasta el 4, y eso es lo que se conoce como diagrama de bastones. ¿Sí? Es la única diferencia. Muy bien. Bueno, vamos a el tercer carácter. Yo acá no tengo más columnas. Lo que hacen es le agregan una nueva columna y voy a copiar la tercera columna. Algo a tener en cuenta, supongamos que ustedes en el Excel, en lugar de poner coma, hubiesen puesto punto. Cuando lo van a llevar al Infostat, el Infostat solo se lo transforma en una coma. ¿Está bien? O sea que si está mal ingresado no pasa nada porque ya en forma automática lo transforma en una coma. Vamos a ponerle un nombre a esta columna, déjenme que vea de qué trataba, ventas semanales de un comercio en miles de pesos, ¿sí? O sea que son ventas, doble clic, vamos a poner ventas. Ahí estamos. Nuevamente lo que les decía hoy, clic derecho, vemos si el tipo de dato es el que nosotros queremos, en este caso está bien porque es real, así que lo dejamos ahí. Y ahora sí vamos primero a la distribución de frecuencias y luego a los gráficos. Entonces, estadística, tabla de frecuencias, y ahí elegimos como variable ventas. Y le damos a aceptar. Bueno, y acá está la parte donde ya va todo completo y donde hay que tener un cierto recaudo. Límite inferior, superior, por supuesto, porque recuerden que cuando hablamos de un carácter cuantitativo continuo, organizamos los datos en intervalos de clase. Entonces vamos a necesitar un límite inferior, un límite superior, la marca de clase, y bueno, todas las frecuencias. Y acá viene la parte que nosotros tenemos que ver qué poner. Si dejamos automático, por defecto el Infostat nos hace 4 intervalos de clase y nos dice de qué amplitud es cada uno de esos intervalos. Le vamos a poner personalizado. Yo les pregunto a ustedes, según las fórmulas que dieron con Natalia, ¿qué cantidad de intervalos tendríamos que poner nosotros en este caso, teniendo en cuenta la cantidad de datos que tenemos? ¿Se acuerdan qué fórmula se usa para la cantidad de intervalos que queremos en nuestra distribución? Sí, era la de 1 más R sobre 3 por el logaritmo. Correcto, 1 más 3,3 por el logaritmo de n, esa es la de Sturger, o, ¿qué otra? O la raíz cuadrada. La raíz de n. Bien, ¿cuál usamos acá? ¿O en qué difiere usar una o usar otra? Y si son muchos, la de la raíz cuadrada como que no nos sirve tanto. Claro, muy bien, Si son muchos datos, digamos. exacto. En este caso tenemos 30 datos. ¿Cuál podríamos usar? Y ahí cualquiera de las dos, Cualquiera creo, de las dos. hasta 50 Exactamente. dijo Natalia. Correcto, bueno, entonces en este caso si uso raíz cuadrada de n, que por ahí es la más fácil de calcular, sería la raíz cuadrada de 30, ¿sí? En ese caso nos da 5 y algo, o sea que podríamos elegir cantidad de intervalos 5, por ejemplo. Ahí, 5. ¿Está bien? Acá toma como el valor mínimo, el mínimo que aparece en la columna. Podríamos optar por dejar ese valor, o, por ejemplo, redondear y decir que empiece en 12. Eso también se puede elegir.
Pero ojo ahí, y voy a la segunda parte que dice acá. Dice intervalo cerrado por derecha, no está tildado. Como no está tildado, quiere decir que los está cerrando por izquierda. Si el mínimo valor es el mínimo valor de esta tabla, si ese va a ser el primer límite real inferior, ¿pongo cerrado por derecha o cerrado por izquierda? Cerrado por izquierda. Claro, cerrado por izquierda. ¿Qué quiere decir? Yo lo voy a poner acá si todos lo entienden. Eso quiere decir que el 12,2 va a entrar, digamos, en ese intervalo. Exactamente. Si yo empiezo en 12,2 y le sumo ese 0,72 que aparece ahí, bueno, voy a ir, vamos a poner acá, hasta el 12,92. ¿Sí? Acá estoy diciendo que cierro por izquierda y queda abierto por derecha. Entonces, el 12,2, que es uno de los valores que aparece acá, justo acá no lo veo, pero bueno, es uno de los valores que aparece en esta tabla, va a estar incluido en el primer intervalo. Ahora, si yo acá no pongo corchete y pongo paréntesis y pongo acá el corchete, entonces el 12,2 ¿dónde está? No estaría en la tabla directamente, no puedo incluirlo en el primero y bueno, mucho menos los que siguen. Entonces, si empiezo en el mínimo valor, sí o sí tengo que incluirlo, ¿sí? Empezar cerrado a izquierda. Entonces, en ese caso, no tildo acá este que dice intervalo cerrado por derecha, lo dejo sin tildar. ¿Está bien? Bueno, y ahí le damos a aceptar. Bien, ahí tenemos nuestras 5 clases, ¿sí? De 12,20 a 12,92, de 12,92 a 13,64, así sucesivamente. La marca de clase, ¿qué es la marca de clase? ¿O cómo se obtiene? ¿Cómo obtengo ese 12,56? Como el valor medio, digamos, ¿Cómo se saca un valor medio? sin suma, el promedio, digamos, sumo y divido por 2. Sumamos límite inferior, límite superior, lo sumamos, lo dividimos por 2 y ahí obtenemos la marca de clase, que es un valor representativo de cada una de las clases. ¿Sí? Después por ahí cuando veamos medidas de resumen, Sería el centro del intervalo. claro, cuando se vean las medidas de resumen van a ver que vamos a necesitar esa marca de clase, ese valor que representa a cada uno de los intervalos. Bueno, y voy a lo mismo que iba preguntando hoy. ¿Qué representará como frecuencia absoluta el valor 4? ¿Qué es 4? Y les voy a mostrar de vuelta los datos. Estos eran nuestros datos, decía, ventas semanales de un comercio en miles de pesos. Ventas semanales de un comercio en miles de pesos. Bueno, a ver, ¿dónde estaba? Acá. ¿Qué representará el 4? Voy de vuelta, ventas semanales de un comercio en miles de pesos. O sea, si vuelvo aquí, podríamos decir que acá se vendió por 14.600 pesos, por 12.800, viendo la semana completa. Entonces, ese 4... Sí, Karina, perdón, ahí capaz vos no estás viendo, pero un compañero hizo un comentario en el chat. Yo lo vi, pero quiero a ver si todos coinciden en lo mismo. Si es cantidad de ventas dentro del intervalo. ¿Cantidad Claro, de sería la ventas cantidad dicen de ustedes? ventas, Ajá, ¿cómo? la cantidad de veces que la venta eh, Como un se valor dentro de ese intervalo, digamos. total sería un valor entre el intervalo ese. Sí, pero es cantidad de qué. Vuelvo a la base de datos, esperen un poquito. No están orientados. Ventas semanales de un comercio en miles de pesos. O sea, estamos hablando de un solo comercio,
Analicé la semana 1, vendió por 14.600 pesos, la semana 2 por 12.800, la tercera semana 13.900, entonces ¿cantidad de qué sería? La cantidad de Cantidad de pesos. No, ahí alguien lo dijo De antes. semana. La cantidad de ventas que está dentro de ese intervalo. No, cantidad de semanas. No, cantidad Ahí de sí lo semanas. escribieron bien en el chat, cantidad de semanas. Muy bien lo que pusieron ahora. Son en 4 semanas, de las que se analizaron en total 30 semanas. Hay 4 semanas donde el ingreso estuvo entre 12.200 y 12.920. Hubo 5 semanas de las 30 que se analizaron en donde el ingreso fue entre 12.920 y 13.640. Pero es cantidad de semanas, cantidad de semanas. No se olviden siempre de buscar cuál es la unidad experimental, de dónde estoy obteniendo esos datos. Acá estoy obteniendo el dato de la semana completa. Me fijé en la semana y en la semana anoté el monto. La segunda semana anoté el monto. Entonces, acá estoy hablando de cantidad de semanas. Son 40 semanas, donde en cada semana se vio el monto que ingresó, ¿sí? O lo que se vendió. ¿Está bien? ¿Van hasta ahí? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, hasta ahí la distribución de frecuencia, lo mismo, podemos ver la relativa, verla como un porcentaje, ¿sí? Podríamos decir el 27% de las semanas se vendió entre 13.640 y 14.360, o hay menos de 17 semanas, o en 17 semanas, perdón, se vendió menos de 14.360 pesos. Bueno, y así ir analizando cada uno de los valores que aparecen en la tabla. Vamos a lo que son gráficos. Como les decía hoy, el gráfico de sectores se vuelve a repetir, pero hay que tener un cierto recaudo cuando voy a hacer el gráfico de sectores. En este caso que estamos hablando de una variable que la estamos trabajando por intervalos, ¿sí? Miren lo que vamos a hacer. Antes de hacer el gráfico de sectores, ¿sí? No se olviden. Vamos a la columna que dice ventas, que es la que quiero graficar. Clic derecho y vamos a categorizar, ¿sí? Asignar categorías por intervalo. Es decir, que trabaje cada intervalo como si fuese una categoría. Entonces, cada sector de nuestro diagrama de torta o diagrama de sectores va a ser una categoría, es decir, va a representar un intervalo. ¿Está bien? Entonces, asignar categorías por intervalo. Ponemos ahí. Bueno, y acá nos dice que el número de categorías son 5, y tenemos categoría 1, 2, 3, 4, 5, y bueno, los límites superiores puso acá de cada categoría. Y ojo acá, y eso lo van a ver ustedes también. Cuando hagamos el diagrama de sectores, yo los voy a poner acá para que ustedes vean, cada sector va a decir categoría 1, por ejemplo. El siguiente sector va a decir categoría 2. Si ustedes quieren poner la distribución de frecuencias, por ejemplo acá, poner el primer intervalo va desde 12.20 a 12.92, y tal frecuencia, y a la distribución acompañarla del gráfico, no estaría mal dejar categoría 1, categoría 2, porque yo sé que acá esto es la categoría 1, me fijo en la distribución y sé de dónde hasta dónde va. La categoría 2 sé de dónde empieza y dónde termina. Ahora, si solo pongo el gráfico, el diagrama, sin esta tabla, entonces no sé a qué corresponde categoría 1, categoría 2. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Venir acá, y acá dice editar categoría, y ponerle un nombre. En este caso el nombre podría ser justamente el intervalo. Si esto lo toma como si fuesen letras, ¿sí? Entonces yo pongo, ¿de dónde hasta dónde va? Digo, de 12,20, punto y coma, a 12,92. Esa es la primera categoría.
voy a la segunda y así rotulo todas. Entonces acá en el diagrama de sectores, en vez de aparecer categoría 1, va a aparecer el intervalo de clase. ¿Se entiende la idea a lo que voy? Voy de vuelta, si ustedes no le cambian el nombre y dejan categoría 1, 2, 3, van a tener que sí o sí acompañar el gráfico de la distribución de frecuencias, porque si no, no sé dónde empieza la categoría 1 y dónde termina. Ahora, si no quiero poner la distribución de frecuencias, que por lo general, si estoy en un informe, por lo general no va la distribución de frecuencias, va solo el gráfico y la interpretación. Entonces, si hago eso, pongo acá los intervalos de dónde empiezan y dónde terminan, ¿sí? Acá lo mismo, de 12.92 a 13.64. Bueno, voy a poner 2 nada más y que el resto quede 4, 5 y 6. Bueno. Claro, el intervalo pasa a ser el nombre directamente de la categoría. Claro, no, acá no es numérico ni nada, es el nombre de la categoría, exactamente, solo el nombre que le estoy dando. Correcto. Bueno, y ahora le doy a aceptar, bueno, me van a quedar las otras así, pero no pasa nada, porque es un nombre nada más. Bárbaro. Bueno, algo para mostrarles, para que ustedes vean, por ejemplo, ¿por qué los puso así todos desordenados acá? Porque acá me está diciendo que el valor 14,6 pertenece a la cuarta categoría, que el valor 12,80 está en la categoría esta, ¿ven? Que coincide, que va de 12,2 a 12,92. Que el 13,90 está en la categoría 3. ¿Está bien? Eso es lo único que me hice acá y por eso aparecen de esta manera tan desordenada, ¿sí? Yo rotulé a 2 nada más con el intervalo, los otros quedaron con el nombre de la categoría. Claro, ahora que sabe, digamos, ya las clasificó ya. Exactamente. Sabe a qué categoría pertenece cada uno de estos elementos. Bueno, y ahora sí recién puedo ir al gráfico de sectores. Pongo gráficos, sectores, categorías en fila, y lo que voy a pedir ahora es que la clase sea la categoría. ¿Sí? Que lo que me esté graficando sea esta columna que es de las categorías. Le doy a aceptar y ahí aparece. Bueno, y acá justo tienen las dos partes, ¿no? Si no hubiese puesto el intervalo, aparecería todo como está acá. Categoría 1, 2, 3, 4, y no sé a qué corresponde. Ahora si le pongo la etiqueta del intervalo, por ahí es más representativo, ¿sí? Lo mismo que hice hoy, selecciono todo, le pongo nombre y valor, o nombre y porcentaje. Le puedo poner que aparezca debajo la escritura, bueno, el título y demás. Eso es lo único que tengo que tener en cuenta en el diagrama de sectores cuando la variable es continua. Si yo no lo agruparía en categorías, ¿qué es lo que pasaría si quiero graficar? Se los voy a mostrar para que ustedes vean. Miren acá, gráficos, sectores, ay, no tienen que tocar cualquier cosa. Gráficos, sectores, y pongo limpiar, y pongo ventas en la parte de clases. Miren lo que hace. Me hace un sector para cada valor, ¿sí? Muy pocos son los que se repiten, en realidad este es el fundamento de por qué uno los trabaja como clases, porque hay tantos valores diferentes que sería innecesario poner uno a uno como hacemos en la variable discreta, no tiene sentido porque no estaría organizando nada. Miren lo feo que queda este gráfico de sectores, o sea, no me aporta nada, no me da ninguna información que esté de esta manera, no tiene sentido. Y esto pasaría si no lo pondríamos como categorías. Si lo hacemos en categoría, nos queda así de lindo y vistoso. ¿Está bien? ¿Vean la diferencia? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, vamos a los últimos, que en realidad se ven casi en la misma hoja. Vamos a sacar este de aquí y lo vamos a borrar. Ahí está. Bueno, y acá tienen todos los gráficos como les iba diciendo hoy. Vamos a gráficos y ahora, y vean lo siguiente. No voy a ir al gráfico de barras. ¿Por qué no voy a ir a un gráfico de barras cuando la variable es continua? ¿Qué les parece? ¿Por qué no elegirían el de barras?
¿Qué pasaría si elijo el diagrama de barras? Las barras... Porque por ahí no se podría determinar bien el valor, digamos, que tome. No, no es el fundamento, porque por ejemplo, la primera barra, si la hacemos corresponder con el primer intervalo, que va de 12,20 a 12,92, 12,92, bueno, terrible esto, ahí estaría diciendo que empieza aquí y termina aquí. Ahí estaría el 12,92. Y la siguiente barra, ¿puedo poner que empieza en 12,92, siendo que la otra terminó acá, en 12,92? Ah, pero no. No tiene sentido, porque Tendría que estar una pegada una con la otra, claro, pero no se puede. exactamente. Las barras tienen que estar pegadas, porque donde termina una, en forma automática empieza la otra. Justamente hablamos de una continuidad, ¿sí? Son de continuo. Entonces, ese diagrama, si bien son las mismas barras, pero justamente como dice el compañero, pegadas, no se llama diagrama de barras, sino que se llama histograma, ¿sí? Y es una de las opciones que tenemos aquí en gráficos. Gráficos y histogramas. Si ustedes se fijan ahí se ve medio chiquito, pero son todas barras, unas pegadas al lado de la otra, ¿sí? Histograma se llama el diagrama. Variable entonces, ventas, lo ponemos ahí y le damos a aceptar. Bueno, acá tenemos todas las barras, unas pegadas al lado de la otra. Por defecto aparece la frecuencia relativa, pero yo le podría cambiar acá, en vez de relativa, pido la absoluta, que es la primera que aparece ahí. Y bueno, lo mismo que hicimos hoy, cambiamos la escala para que se vea bien dónde empieza, dónde termina una barra. Vamos a ir acá, al eje, podríamos acá ponerle que empiece en 0, o no, porque si podéis ponemos que empiece en 0 va a quedar muy alejado del eje, pero podríamos poner, por ejemplo, que empiece en 11 y que vaya hasta 16. En el eje Y lo mismo, acá podríamos ponerle que vaya hasta el 10, por ejemplo. Le ponemos más tics ahí. Les hacemos las líneas, 1, 2, 3, 4, bueno, acá le ingresan ustedes, por ahí las que necesiten. Y, bueno, me quedó, la absoluta parece acumulada, no sé por qué, a ver. Algo apreté. ¿Qué habré hecho mal acá? Frecuencia absoluta acumulada. Por la escala que elegí no me muestra más. Elegí máximo 10. Y acá el máximo, vamos a ponerle, ahí está, en 30, ojo ahí. La acumulada, ojo, si yo le puse el máximo 10 no me va a mostrar todas las barras, ¿sí? Ojo con eso. Bien, chicos, lo mismo, rotulamos el eje X, rotulamos el eje Y, en este caso, en el eje Y, ¿qué pondríamos? ¿Cuál sería el rótulo? Cantidad de... Hoy lo dijeron. De semanas. De semanas, correcto. Cantidad de semanas. ¿Sí? Vamos a volver acá a la absoluta. Vamos a volver acá a ponerle 10, así se visualiza mejor. Bueno, y algo más. Este es el diagrama, es el histograma, ¿sí? Podríamos poner, acá por ejemplo se está viendo la marca de clase, podría poner que no se visualice la marca de clase, eso también lo pueden elegir. Y hay otros gráficos, otros dos, que se obtienen a partir del histograma, pero son gráficos separados, no es el mismo gráfico y tampoco es que necesito el histograma para hacerlo, pero sí por ahí se ve mejor cuando uno tiene el histograma de base, ¿sí? Y es el polígono de frecuencias, que ahí se los marco. El polígono son todos segmentos que lo que hace van uniendo la marca de clase de cada intervalo, ¿sí? Acá ese punto, este punto que está acá, es el que corresponde
a la marca de clase de cada uno de los intervalos y su frecuencia absoluta. Cada uno de estos puntos, marca de clase, frecuencia absoluta, y después, una vez que tenemos todos marcados, lo que hacemos es unirlos con tramos rectos. Para que justamente nos quede una poligonal cerrada, lo que se hace es, se marca un intervalo anterior con frecuencia 0, y se le marca su marca de clase, ¿sí? Esta sería la marca de clase de un intervalo anterior al que tenemos con frecuencia 0. Y lo mismo acá, uno posterior con frecuencia 0. Simplemente para que quede cerrado. Si yo destildo el histograma, ¿ven? Eso sería nuestro polígono de frecuencias. Esto es un gráfico así como está. Es lo que les decía, ¿no? Si yo lo pongo acá, acá estoy viendo dos gráficos. Estoy viendo el histograma y además el polígono de frecuencias. Si solo se pide polígono de frecuencias, entonces el histograma no va debajo, ¿sí? Va esto. Eso es un polígono de frecuencias. Ahora, si al polígono lo vemos, pero con la frecuencia acumulada, esperen que lo voy a cambiar acá, con la acumulada, esperen que saco esto, ahí está, no se llama polígono de frecuencia, sino que se llama ojiva. ¿Sí? Esta es una ojiva. ¿Qué es lo que está mostrando aquí? Bueno, cada uno de estos puntos, ¿a qué corresponde? Al límite real superior de cada clase. Si ustedes se fijan, la primera clase va de acá hasta acá. Esto es el límite real superior y su correspondiente frecuencia acumulada. Límite real superior, frecuencia acumulada. Límite real superior, frecuencia acumulada. Y lo mismo que dijimos hoy, lo vamos uniendo con tramos rectos. ¿Está bien? Se puede hacer con el límite real superior o también con la marca de clase. El Infostat solo lo realiza con el límite real superior, pero si nosotros marcaríamos la marca de clase, que está acá, y la frecuencia acumulada, el punto nos quedaría acá, el que sigue acá, el que sigue acá, y el que sigue acá, y bueno, y el anterior por acá. Si nosotros unimos, la interpretación es la misma, o sea, la información que nos va a dar es igual, porque nos queda una poligonal paralela a la anterior, ¿sí? O sea que la información que estamos viendo es la misma, ¿sí? Simplemente que usamos la marca de clase en lugar del límite real superior. Chicos, ¿quedó claro? Acá, importantísimo, y algo que tienen que tener en cuenta, jueguen un poco con el tema de las escalas, para que les marque dónde empieza el intervalo y dónde termina, o al menos la marca de clase, pero no pase como acá, que nos queda un 1562, que la verdad que no sé ni qué representa. O sea, si yo veo esto en un gráfico y no me interesa ese 1562, sí me interesaría que quede este valor y este valor para saber dónde empieza el intervalo y dónde termina. ¿Está bien? Perfecto. Bárbaro. Bueno, chicos, terminamos por hoy entonces. Yo ni bien terminé esto, les cargo